A continuación veremos las ecuaciones de Maxwell. Electrodinámica antes de Maxwell. Hasta ahora, básicamente podemos resumir las 4 ecuaciones de Maxwell, puesto que ya las hemos visto todas desde un punto de vista más físico. Sabemos que la primera ecuación es la ley de Gauss. Lo que nos dice es que nos relaciona la densidad de carga eléctrica con el campo eléctrico. La segunda ecuación lo que nos dice es que no existe un monopolo magnético llamada ley de Gauss del magnetismo. La tercera ecuación es la ley de inducción de Faraday, donde básicamente nos dice que la variación de un campo magnético en el tiempo me está induciendo un campo eléctrico, es decir, este campo eléctrico inducido no es conservativo, a diferencia del campo eléctrico que aparece en la primera ley de Gauss, donde el campo eléctrico sí es conservativo ahí. Y finalmente la ley de Ampère, la cual nos relaciona la densidad de corriente eléctrica con el campo magnético. En esencia, estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. En principio, toda la electrodinámica está contenida aquí en estas 4 ecuaciones de Maxwell. Solamente hay que aprender a extraer la física de ellas. Por ejemplo, en la ecuación 1, la ley de Gauss, sabemos que una divergencia físicamente se lee como una fuente. Esto lo que significa es que la divergencia de un campo eléctrico, en realidad su fuente es la densidad de carga, es decir, está una densidad de carga y esta densidad de carga es la que está dando origen a este campo eléctrico. Y así son todas las demás relaciones de Maxwell. Por ejemplo, la ecuación número 2, la divergencia de un campo magnético es igual a 0, porque sabemos que un campo magnético, si lo vemos como un imán, tiene el norte y el sur implícitamente ahí, independientemente de cuántas veces lo dividamos, vamos a tener siempre un norte-sur. No hay un monopolo, una carga magnética la cual emerja un campo magnético. Por eso es que su divergencia es igual a 0. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando tenemos una corriente eléctrica, por ley de la mano derecha, podemos obtener el campo magnético. Y en este caso, la ecuación 4, la ley de Ampère, es lo que nos está diciendo. El rotacional del campo magnético está dado a través de la densidad de corriente eléctrica, es decir, la densidad de corriente eléctrica hace girar un campo magnético, o sea, se crea un campo magnético a través de una densidad de corriente y este campo magnético tiene la naturaleza de rotar, por eso es que aparece ese rotacional. Y finalmente la ley número 3, lo que nos dice es que el cambio de un campo magnético en el tiempo va a producir un campo eléctrico y ese campo eléctrico va también a estar rotando y por el hecho de que va a estar rotando entonces no es conservativo, por eso es que no es igual al campo eléctrico que aparece en la primera ecuación, en la ley de Gauss. Entonces toda la física está contenida aquí. Más adelante veremos ejemplos donde cómo podemos extraer las diferentes ecuaciones a partir de las 4 ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, sabemos que la ley de Coulomb está contenida en la ley de Gauss. También vimos que la ley de Ohm está contenida en la ley de Ampère. Sin embargo, cuando Maxwell empezó a estudiar estas ecuaciones un poco más a fondo, se dio cuenta que había una pequeña inconsistencia en esta ecuación número 4. ¿Cuál es esta inconsistencia? ¿Qué pasa si nosotros le aplicamos la divergencia a esta ecuación? Sabemos por el cálculo vectorial que la divergencia de un rotacional siempre es 0. Lo que nos dice es que 0 es igual a la divergencia de J. Sin embargo, esto solo es cierto si y solo si la densidad de carga es constante. Pero hace un momento estábamos viendo corrientes que no eran constantes en el tiempo. Entonces eso significa que esto ya no es válido. Entonces esta fue una pequeña inconsistencia que encontró Maxwell, que la ecuación número 4 solamente era válida para corrientes constantes, para densidades de carga constantes. Sin embargo, cuando la densidad de carga no era constante, esta ecuación no era válida. Entonces Maxwell estudió de esto de una forma más profunda. Corriente de desplazamiento. Esta corriente de desplazamiento fue introducida por Maxwell para arreglar el pequeño problema que tenía la ecuación número 4. Para esto básicamente consideremos que tenemos un capacitor en un circuito y el capacitor se está cargando. Sabemos que por lo tanto va a existir una FEM y que la dirección de la corriente pues simplemente es esta. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo pongo aquí un amperímetro? Pues simplemente voy a medir esta corriente. Ahora, ¿qué pasa si el amperímetro en lugar de colocarlo de este lado, lo colocamos de este lado? También vamos a medir una corriente eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿qué hay aquí en medio? ¿Acaso hay una corriente eléctrica? Y esto básicamente fue lo que Maxwell estudió. Sabemos que la carga de un capacitor simplemente es capacitancia por voltaje. También sabemos que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, para este caso, simplemente es epsilon 0
el área sobre D, que es la distancia de separación entre las placas. Y también sabemos que el voltaje es constante entre las placas. Entonces, por lo tanto, podemos obtener simplemente. Ahora también nosotros sabemos que el campo por el área simplemente es el flujo eléctrico, lo cual ya era un resultado conocido, pues sabemos que el flujo eléctrico simplemente es igual a carga sobre epsilon cero. Esto lo había obtenido ya Gauss anteriormente. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular la corriente eléctrica en esta parte que está aquí? Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar respecto del tiempo esta carga. Si nosotros derivamos respecto del tiempo la carga, sabemos que esto es igual a la corriente eléctrica y por lo tanto lo que tendremos será. Esto lo que significa es que el cambio del flujo eléctrico en medio del capacitor va a originar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica Maxwell le llamó corriente de desplazamiento. Ahora podemos reescribir aún más esta corriente de desplazamiento, puesto que sabemos que la densidad de corriente J simplemente es igual a corriente sobre área. Y también sabemos que el flujo eléctrico pues simplemente es campo por área. Por lo tanto, si sustituimos esto en J, lo que tendremos será y lo que tendremos ahora es que tendremos una densidad de corriente de desplazamiento. Entonces esto también lo que podemos hacer es generalizar la corriente eléctrica. Ahora la densidad de corriente eléctrica total va a ser una densidad de corriente eléctrica que tenga que ver con corrientes constantes más una densidad de corriente que tenga que ver con la corriente de desplazamiento. Entonces, por lo tanto, ahora ya podemos sustituir esta información de la corriente total en la ley de Ampère. Y a esto se le conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Por lo tanto, un campo eléctrico que fluctúa en el tiempo también produce e induce un campo magnético. Matemáticamente también esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Y la confirmación experimental de este hecho fue realizada por Franz Hertz por allá de 1888. Esta ecuación también la podremos escribir en su contraparte integral. Y esto fue básicamente lo que obtuvo Maxwell. Sin embargo, matemáticamente ahora sabemos que lo podemos obtener este resultado de una forma más rápida a través de la ecuación de continuidad. Partiendo de la ecuación de continuidad, sabemos que la densidad de carga está relacionada con la ley de Gauss y listo. También matemáticamente podemos obtener la relación sin necesidad de hacer uso de la parte experimental. Ahora sí podemos concluir que estas son las 4 ecuaciones de Maxwell y esto está contenido completamente toda la electrodinámica. Maxwell publicó esta corrección de la ley de Ampère, conocida ahora como ley de Ampère-Maxwell, por allá de 1865 en un artículo titulado A Dynamical Theory of Electromagnetic Fields. Si nosotros a estas 4 ecuaciones le agregamos la fuerza de Lorentz, y le agregamos la ecuación de continuidad, podemos decir que está completamente la electrodinámica. Es importante notar que las ecuaciones de Maxwell están escritas de tal forma que el lado izquierdo de las ecuaciones son los campos y el lado derecho de las ecuaciones son las fuentes. Recordemos que las ecuaciones de Maxwell nos dicen cómo las cargas producen campos y recíprocamente, y también la ley de fuerzas nos dice cómo los campos afectan a las cargas. De esta forma, las ecuaciones de Maxwell junto
con la fuerza de Lorentz y la ecuación de continuidad, engloba totalmente a la electrodinámica. Ejemplo, a partir de la fuerza de Lorentz y de las ecuaciones de Maxwell, derive la ley de Coulomb. Lo que vamos a hacer es partir de la fuerza de Lorentz y lo que vamos a hacer es obtener la divergencia de esta. De la ley de Gauss, sabemos que la divergencia del campo eléctrico, ahora haciendo uso de la notación tensorial, podemos saber a qué es igual este producto. Sin embargo, sabemos que la velocidad para la fuerza de Lorentz es constante, y también sabemos de la ley de Ampère-Maxwell que, y como el campo es constante, lo que tendremos será, si integramos sobre todo el espacio, y este básicamente es cero debido a que es el término monopolar. Aplicando el teorema de la divergencia tendremos finalmente, recordemos que ρ simplemente es carga entre volumen. Por lo tanto, considerando una simetría esférica, lo que tendremos será este es un pequeño ejemplo en el cual podemos ver cómo podemos extraer la fuerza de Coulomb a través de la fuerza de Lorentz, haciendo uso de las ecuaciones de Maxwell. Lo mismo podemos hacer para la ley de Ohm, la potencia eléctrica, la ley de Biot-Savart y en general cualquier otra ley que implique las ecuaciones del electromagnetismo o de la electrodinámica. Por eso es que las ecuaciones de Maxwell tienen tanto peso y solamente son 4 ecuaciones más la fuerza de Lorentz y la ecuación de continuidad. Es el análogo básicamente a las ecuaciones de Newton y a las ecuaciones de la termodinámica.